Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal Cooking Channel RD. Como bien lo puedes leer en el título de este video, te voy a enseñar hoy cómo puedes lavar y sazonar un pollo. En el video pasado, o sea, el video que está anterior a este, te enseñé cómo puedes picar un pollo entero, cómo puedes partirlo para que esté así en piezas. Y en el video de hoy, o en este video en particular, te voy a enseñar cómo puedes lavarlo y sazonarlo. El pollo hay que lavarlo siempre muy bien porque de por sí, así como ya se encuentra, si comenzamos a sazonarlo y a cocinarlo así sin previamente lavarlo, pues nuestra comida, o sea nuestro pollo, va a tener un sabor bastante malo y a la vez será muy antihigiénico, ya que el pollo tiene sangre. Como puedes ver, la coloración de este pollo es un poco rosado. Esto es debido a la sangre, así que hay que lavar muy bien este pollo. Para hacer un lavado correcto del pollo hay que utilizar algún cítrico, algún ácido, por ejemplo naranja agria o limones, pero a falta de estos podemos utilizar vinagre. Ya puede ser vinagre así, vinagre amarillo o vinagre blanco, cualquiera de los dos funciona. Yo en este caso voy a utilizar este, y pues lo único que hay que hacer es simplemente echarle vinagre al pollo. Mientras más mejor, no hay que echarle tanto, pero lo voy a enseñar en la olla para que vean cómo luce. Mientras más mejor, así que el vinagre trabaje del pollo. Y pues con nuestras manos lo que hay que hacer es siempre así lavarlo bien, estrujar bien el pollo para que pueda lavarse bien y se le quede toda esa suciedad, todo eso de la sangre, todas esas bacterias, que se quede ahí en el vinagre. Ustedes van a ver cómo la tonalidad del pollo va a ir cambiando, se irá pasando de estar rosada por la sangre a estar más blanca la carne del pollo. Miren, se va poniendo más blanca porque ya va perdiendo toda esa suciedad por el ácido del vinagre. Miren. Si es necesario, lavan cada pieza así una a una, y si todavía las piezas le quedan partes así que no se van a comer, pues la pueden retirar y continuar lavando su pollo, como esto por ejemplo. Lo boto y pues continúo lavando mi pollo. Este es el momento de terminar de limpiar las piezas. Después de picar el pollo, siempre quedan las piezas con alguna suciedad, pues este es el momento de limpiarlas así con sus manos. La pueden limpiar fácilmente para que siempre tengan un lavado de calidad en su carne. Siempre la limpian y pues pueden abrir la llave y echarle más agua a la olla y continuar estrujando y lavando bien su pollo. Yo normalmente hago dos lavados, o sea, ya cuando enjuago así la primera vez el pollo, boto todo esto. Miren cómo está el agua ya sucia. Pues yo normalmente boto todo el agua y procedo a hacer otro lavado para asegurarme de que todo quede bien limpio. Repito el mismo proceso, lavo bien así con mis manos. En el segundo enjuague, cada pieza bien estrujada así para que quede bien limpia. Y pues procedo a abrir la llave una vez más y termino de enjuagar. Miren, no sé si pueden apreciar en cámara, pero miren cómo queda toda la suciedad en el fregadero. Y pues ya el pollo queda blanco, o sea, está diferente a como el pollo estaba antes de comenzarlo a lavar. Siempre voy a asegurarme de que bote toda el agua antes de comenzar a sazonar. Cuando el pollo se encuentre así ya completamente lavado, vamos a comenzar a sazonar. Lo primero que yo utilizo es sal para que le caiga directamente al pollo. Pues yo le echo bastante sal hacia el pollo. No se preocupen, no le tengan miedo a la sal, que esa sal no va a salar su pollo, es simplemente para que coja sazón y gusto. Le he hecho también un sazón completo, pueden ser de cualquier marca, no tiene que ser de una marca en específica. Le pueden echar cualquier tipo de sazonador que tengan así en polvo. Yo tengo este de Maggi que se llama Naturísimo, que me gusta, que es muy bueno, pues se lo echo así a toda la carne, también sin miedo. Esto también tiene sal, pero no le tengan miedo a esto porque el sazón normalmente tiende a perderse, así que siempre échenle suficiente a su pollo. Le voy a echar un caldo o cubito o sopita, como le llaman aquí en República Dominicana. Simplemente lo abrimos y lo desbaratamos así con las manos en toda la carne o en todo el pollo. Le voy a echar también orégano, molido o entero, como puedan encontrarlo, no importa. De esto no le voy a echar mucho, solamente un poquito así. Le voy a echar también un poco de consomé de pollo. Este es otro sazonador en polvo que viene así en esta presentación. Y pues le voy a echar un poco de esto a nuestro pollo. Más o menos esta cantidad, y se lo echo a nuestro pollo así.
Voy a echar también el sazón que preparé, que miren ya se me está acabando. En un video pasado se lo voy a dejar aquí en una tarjetita o en la descripción enseñándoles cómo preparé este sazón licuado casero. Ya este sazón me va a permitir no tener que echarle a esto ya verduras ni ajíes, porque ya todo está licuado y mezclado aquí. Como pueden ver, es un sazón bien natural hecho en casa. Pues yo lo voy a echar así varias cucharadas de este sazón que yo preparé. Como ya les dije, les voy a dejar el video en la descripción o en una tarjetita que ya estará saliendo en la pantalla para que vayan a ver cómo hacer ese sazón. Por razones personales, a este sazón yo no le añadí ajo, porque a mí personalmente no me gusta hacer el sazón con ajo, porque cuando estoy sazonando carnes, a mí me gusta echarle el ajo así independiente, o sea, solo. Me gusta tener una cabeza de ajo y echársela directamente al sazón, o sea, al pollo, a la carne que voy a estar haciendo, no al sazón. Yo siempre lo hago sin ajo para poder echarle el ajo así aparte. Lo que voy a hacer es apelar todo este ajo, o sea, toda esta cabeza de ajo con mis manos así, y lo voy a proceder a majar en este pilón manual para poder entonces echárselo a nuestro pollo. Miren, cuando tengamos así toda la cabeza de ajo ya pelada, lo que vamos a hacer es que lo vamos a majar o hacerlo puré aquí en este pilón que es manual. Simplemente vamos a majarlo con esto y lo vamos a echar ahí en nuestra mezcla, haciéndole así. Miren, ya como ya les decía, ya yo he majado y he hecho puré todo el ajo. Lo que voy a hacer es que lo voy a añadir así a nuestro pollo. Y pues ahora solamente nos queda moverlo. Lo pueden hacer con una cuchara o con un cucharón, o lo pueden hacer con las manos, da igual. De todos modos, ustedes utilizaron las manos para lavar el pollo, así que de igual manera para mezclar todos los sazones y todo esto lo pueden hacer así con las manos. Así se compenetra más así con la carne, como pueden ver, miren, se compenetra más el sazón con la carne cuando lo hacen con las manos. Y pues ya en este punto nuestro pollo queda bien sazonadito. Si tienen pimienta, también le pueden echar su pimienta. Aquí no hay regla como para sazonar una carne. Cada quien tiene, como dicen por ahí, un sazón. Cada quien tiene una forma de sazonar sus carnes. Pues yo te estoy enseñando cómo lo hago yo. Si quieres replicarlo en tu casa, pues te va a quedar muy bueno. Miren cómo luce así ya nuestro pollo sazonado. Y pues ya solamente queda cocinarlo. Siempre recomiendo que sazonen su pollo ya 1 hora como mínimo antes de poner a cocinarlo, para que el pollo pueda absorber todo ese gustito, todo ese sabor del sazón y de todos esos ingredientes naturales que utilizamos. Si pueden dejarlo ya por días congelado en su nevera, así sazonado, mucho mejor. Mientras más tiempo pase sazonado, pues más gustito va a tomar. Así que nada, chicos, espero que este video te haya servido para poder sazonar tu pollo. Este es el mismo principio para sazonar cualquier otro tipo de carne. Más adelante estaré haciendo más videos al respecto. Pero nada, espero que te haya servido y que lo hayas utilizado para bien y para poder sazonar tu pollo. Así que muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.